La quietud de la base militar se vuelve sobrecogedora, en plena oscuridad. Las sirenas se mantienen en un silencio casi reverente y el aire, denso, como si presintiera un desastre inminente, pesa sobre cada rincón. De pronto, el estruendo del metal retorciéndose quiebra la calma. Una silueta colosal surge de un laboratorio fuertemente custodiado. Su piel brilla con un matiz rojo incandescente, y cada paso hace vibrar el pavimento bajo sus pies. El rostro de esta criatura no muestra simple furia, sino el reflejo de una obsesión ancestral que creció de la mano de la tragedia. Aquí inicia la historia del Red Hulk, la bestia escarlata que surgió de la pasión desmedida de un general y que terminó por enfrentarse y doblegar al mismísimo increíble Hulk. Antes de que la piel de Thaddeus Thunderbolt Ross se tiñera de una ira carmesí, existió el oficial ejemplar, el militar incansable que veía la disciplina como columna vertebral de la vida. Dicho temple no era gratuito. Ross creció bajo la sombra de una familia de larga tradición castrense, lo que lo llevó a demostrar su valía en combates decisivos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquel espíritu inquebrantable también sembró en él un perfeccionismo tan implacable como la vocación que lo rodeaba. Cuando Ross alcanzó el rango de general, se hizo cargo de la seguridad del proyecto Bomba Gamma, encabezado por el brillante y reservado Bruce Banner. La desconfianza surgió en cuanto el general vio lo poco disciplinado que parecía el científico, cuyo genio no encajaba en el molde militar. Y aunque la mente de Banner era un tesoro para la ciencia, Ross detectaba una amenaza latente. ¿Cómo podía un hombre tan frágil cargar con el peso de un arma tan poderosa? El fatídico accidente que transformó a Banner en el increíble Hulk no solo desató caos en la instalación militar, también encendió la chispa de una obsesión en Ross. La criatura verde simbolizaba la antítesis de su concepto de orden y fuerza controlada. Por ello, formó los Hulkbusters, fuerzas especiales destinadas a capturar al Hulk, convencido de que su poder y su ferocidad eran demasiado peligrosos para ser tolerados. Para Ross, la prioridad se convirtió en dominar aquello que representaba su mayor temor, el descontrol y la impotencia. En el fondo, perseguir a Hulk era perseguir su propia inseguridad, convencido de que si no la contenía, estaría traicionando la memoria de sus camaradas caídos y de sus familias. Cuando Betty, la hija de Ross, murió debido en parte a las consecuencias de múltiples enfrentamientos Gamma, y siempre bajo la sombra del monstruo verde, el general rozó el borde de la locura. Aquel amor paternal frustrado lo impulsó a buscar métodos aún más radicales para detener a Hulk, hasta que dos mentes siniestras, The Leader y MODOK, le ofrecieron la posibilidad de convertirse en aquello que más odiaba. Después de terribles experimentos, la piel de Ross se transformó en un rojo enardecido, y con ello nacía el Red Hulk. Para sostener la ilusión de que Ross no había cambiado, se valió de Life Model Decoys. Estos androides eran capaces de presentarse donde él no podía. Así, cada vez que el Red Hulk atacaba, la opinión pública seguía viendo a un Thaddeus Ross normal en las conferencias de prensa del ejército. El hombre que jamás permitió que un soldado bajo su mando flaqueara, cedió a su propia vulnerabilidad interior. Convertirse en un coloso carmesí significó hacer realidad su peor pesadilla, la de perder incluso los resquicios finales de su humanidad. La revelación de que Red She-Hulk era en realidad su difunta hija Betty marcó un antes y después en la historia de Ross, mostrándole que su ambición transformadora había tocado la vida de quienes más amaba. Ya no solo era una lucha contra Banner o contra Hulk, era una guerra consigo mismo y con el eco doloroso de sus decisiones. Después de esta revelación tan importante, el Red Hulk siguió participando en muchos eventos más. Apenas hecho público, el Red Hulk atacó instalaciones vitales de S.H.I.E.L.D. con brutal eficiencia. Tanto Iron Man como She-Hulk descubrieron en carne propia que esta versión color escarlata del Hulk era más calculadora, capaz de absorber energía y sobrecalentarse hasta derretir metal. Al presenciar tal demostración, muchos se preguntaron, ¿quién diablos está detrás de esa piel roja? Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Thor, el dios del trueno, recibió la furia de Red Hulk hasta quedar inconsciente en la luna. Este episodio subrayó que no estaba delante de una bestia irracional más, sino ante un titán que planeaba con frialdad sus golpes y convertía la furia en estrategia. Debido a la paranoia de que alguien descubriera su verdadera identidad, Red Hulk reclutó mercenarios formidables como Deadpool,
Elektra y Punisher, conformando un grupo tan letal como inestable. La misión: silenciar cualquier testigo de su identidad. Sin embargo, la traición desde adentro y las intrigas de Doc Samson pusieron al equipo al borde de la implosión. Habiendo adquirido una experiencia considerable y muchas deudas morales, Ross formó su propia versión de los Thunderbolts, incluyendo a viejos aliados y rivales como Agent Venom, Punisher y Elektra. Operando desde un submarino robado, asaltaron bases militares y viajaron incluso al infierno para enfrentarse a Blackheart, siempre en medio de la duda de si Ross buscaba la redención o simplemente saciar su sed de violencia. Para algunos, su liderazgo en estos grupos era un atisbo de humanidad. Intentaba redirigir su monstruosidad hacia causas justas. Para otros, no dejaba de ser un general sediento de control que empleaba tácticas turbias para saldar cuentas pendientes. Posteriormente, se tuvo que enfrentar a The Hood. Enfrentarse a un villano terrenal con poder cósmico exigió a Red Hulk una mezcla de fuerza y astucia. Fue capaz de viajar por distintas realidades, desde Marvel Zombies hasta House of M, persiguiendo a The Hood. En un movimiento magistral, Red Hulk disimuló la gema del poder y se la confió a Iron Man, sabiendo que así frustraría los planes de su rival. Bajo la manipulación de The Grandmaster, Red Hulk se enfrentó a seres como Silver Surfer o Terrax, absorbió parte de sus energías y hasta desafió a Galactus. Aún despojado de los poderes cósmicos que robó, demostró un temple implacable que no se postraría ni ante dioses ni ante colosos estelares. Pese a su violenta reputación, Steve Rogers vio vestigios de voluntad en Ross para hacer el bien. Así, el Red Hulk ingresó a los Avengers, codeándose con héroes que alguna vez habían sido sus enemigos. Fue parte fundamental en sagas como Fear Itself, donde se batió contra un Ting poseído por un martillo asgardiano, y en Spider Island, dando soporte, aunque más discreto, a la contención del caos arácnido. No todos en el equipo confiaban en él. Se discutía hasta qué punto Ross actuaba por redención o conveniencia, y esta duda no solo era externa. Él mismo se debatía entre la sed de poder y el anhelo de servir al país que tanto había jurado proteger. Convertirse en un vengador simbolizaba su búsqueda de aprobación, quizás una versión tardía de lo que siempre anheló de su padre y del ejército, pero la llama del rencor que lo convirtió en Red Hulk seguía latente, librando su propio conflicto interior. Ross optó por la vía más agresiva al querer asesinar a Cyclops en secreto, convencido de que acabar con el líder de los mutantes era la única forma de parar su incontrolable poder. El resultado fue humillante. Varios mutantes Fénix lo derrotaron y marcaron su pecho con una enorme X, un recordatorio ardiente de sus límites. Aunque menos destacadas, sus choques en conflictos globales lo pusieron en contacto con figuras como Wolverine y Colossus, reflejando que su furia no discrimina en raza ni afiliación heroica. Cuando el Hulk se volvió superinteligente, Doc Green, e ideó un suero para anular las mutaciones gamma, el Red Hulk se convirtió en uno de sus objetivos principales. La pelea fue tan colosal que las ondas sísmicas se sintieron en distintos rincones del mundo. Finalmente, Ross fue inyectado y perdió su poder, quedando a merced de la justicia militar. Aún así, su carrera no quedó en el olvido. Ross fue perdonado y regresó a su posición gubernamental. Con el tiempo, y bajo circunstancias sospechosas, recuperó la habilidad de transformarse, pero con la amarga conciencia de que cada vez que se convertía, se alejaba más de la posibilidad de ser un hombre común. Cada transformación le recordaba el precio de su obsesión. La fuerza que había valorado durante toda su vida se convirtió en una condena eterna, un espejo rojo de sus miedos e inseguridades, que paradójicamente le confería su mayor poder. Aunque siempre se ha desenvuelto en un mar de controversias, Ross guarda un papel clave en la política de alto nivel. Su conocimiento militar, mezclado con su experiencia sobrehumana, lo posiciona cerca de cargos de enorme poder. Algunos lo ven como un patriota que vela por la seguridad nacional, otros como un monstruo incapaz de librarse de la sombra destructiva del Hulk. El Red Hulk representa a su manera una versión feroz de la eterna lucha entre el deseo de control y la aceptación de nuestras limitaciones. En el pasado, Ross se enorgullecía de su valentía y su inquebrantable disciplina, pero al internarse en los dominios de la Fuerza Gamma, descubrió que no hay coraza militar que lo proteja contra el vacío que deja la obsesión. De general condecorado a monstruo incandescente, su historia nos recuerda que cuando nos negamos a enfrentar nuestros temores internos, corremos el riesgo de convertirnos en lo que más aborrecemos. Y aunque Red Hulk
siga luchando en incontables escenarios, cósmicos o terrenales. La verdadera contienda se libra en su interior, donde el fuego de la venganza y la ansia de redención arden con la misma intensidad. Hoy, Ross se alza con un nuevo rol presidencial en el universo cinematográfico de Marvel, mientras que en los cómics, su futuro se vislumbra tan inestable como siempre, encarcelado, manipulado por villanos de toda clase y obligado a luchar no solo por salvar el mundo, sino por salvarse de sí mismo. Las brasas de su resentimiento continúan encendidas, y cada vez que su furia explota, la temperatura sube a niveles imposibles de imaginar. Al final, la historia del Red Hulk nos recuerda cuán lejos podemos llegar impulsados por la obsesión y cuánto perderemos en el camino. Podemos controlar nuestro enojo, pero rara vez escapamos de sus llamas sin cicatrices. El general Ross aprendió que a veces alcanzar el poder que tanto deseamos implica sacrificar la esencia de lo que somos, y en ese contraste entre la gloria y la condenación es donde reside el auténtico corazón incandescente y cargado de tragedia de la bestia escarlata.